En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El aspecto fundamental del reinado de Alfonso I el Batallador fue, precisamente, la guerra y el expansionismo militar y territorial que alcanzó durante las 3 décadas en las que se sentó en el trono aragonés. Pero esas conquistas que realizó no habrían sido posibles, o como mínimo, habrían sido mucho más difíciles de alcanzar, de no haber sido porque contó con importantes alianzas, siendo quizás la más importante la del vizconde Gastón de Bearn, el verdadero brazo de hierro del Batallador. ¿Quién fue este noble que acabó siendo uno de los ricos hombres más poderosos de Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Le hemos mencionado en muchas ocasiones a lo largo de estas 6 temporadas cada vez que le hemos dado protagonismo al rey Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona. Sin embargo, nunca hemos dedicado un episodio completo a una figura que fue indispensable en los planes del monarca y en esa agresiva política expansiva que éste desarrolló hacia el Andaluz. Este va a ser un episodio que nos va a dar pie a dedicar en el futuro otros programas a figuras de este tipo que fueron claves, como su hermano también, el hermano de Gastón de Bearn, es decir, Céntulo de Vigorra, o también a esos obispos guerreros como Esteban de Huesca que se dedicaron más al oficio de las armas que al del apostolado. Sin duda, esta y otras muchas son figuras importantes de una época clave, a caballo entre los siglos XI y XII, en unos años que fueron trascendentales para la formación del Reino de Aragón como entidad política y como una potencia pujante del suroeste de Europa. Y para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, es un programa, ¿no?, que pues está ambientado, como acabas de señalar, en el reinado de Alfonso I el Batallador, pero claro, vamos a ver ese reinado, digamos, desde otra perspectiva, ¿no?, esa época, porque la vamos a ver pues enfocándonos en ese señor Gastón de Bearn, un personaje interesantísimo, ¿no?, que fue un señor de la guerra, que participó pues en las cruzadas, sí, y que, bueno, pues gran parte del expansionismo militar de Aragón de aquellos años pues se debe sin duda alguna a la ayuda de personajes, ¿no?, como este hombre, como Gastón de Bearn, ¿no? O como su hermano que hemos mencionado, Céntulo de Vigorra, que también fue importantísimo. Pero bueno, ahí estuvo Gastón de Bearn. Así que bueno, después de este impasse que hemos hecho, que además hacía... Claro, vosotros los oyentes no lo habéis notado, pero nosotros hace más de 2 meses que no nos veíamos, ¿verdad, Santiago? Hemos estado sin grabar, me refiero, en el estudio, porque bueno, un servidor ha sido papá y había que hacer un pequeño parón, pero bueno, como dejamos un montón de programas grabados, ¿verdad? Pero vosotros no lo habéis notado, o espero que no hayáis notado. Eso es. O sea, ha sido por una buena noticia. Eso es, y aquí estamos... He tenido al Princeps Aragonum, como me gusta decirle, ¿no? Como el heredero. Pero bueno, vámonos pues a la época de las cruzadas para conocer mejor los orígenes, la juventud y cómo Gastón de Bearn acabó convirtiéndose en uno de los ricos hombres más importantes del Reino de Aragón, con tenencias de plazas como por ejemplo un castillo, pero especialmente lo veremos también como señor de Barbastro y especialmente de Zaragoza, ¿no?, como es más conocido. Su intensa relación con el reino aragonés, o mejor dicho, con la monarquía aragonesa, va a ser fruto de esa política diplomática y matrimonial iniciada por Ramiro I desde poco después de convertirse en soberano de Aragón en ese año 1035, esa relación que mantuvo con los señores situados al norte de los Pirineos y que ya os empezamos a relatar con mucho más detalle en ese episodio 13 de esta 6ª temporada, en el que hablamos un poquito de esa relación que tuvo Aragón con Occitania. Pues en ese episodio 13 de la 6ª temporada
os vamos hablando un poquito más profundamente de esas importantes relaciones que tuvieron, pues bueno, pues ese gran efecto, ¿no? Y como ocurre con muchos personajes de esta época, no se conoce, ¿verdad, Santiago, con exactitud el año en que nació Gastón de Bern, ¿verdad? Efectivamente, no se conoce bien, pero bueno, esto es algo común, ¿no? En los personajes del medievo y de épocas anteriores había gente que incluso no sabía cuántos años tenía, ¿no? O sea, ¿Cuántos años tienes? Pues no sé. No lo sé. No sabían cuándo era su cumpleaños, fíjate. Bueno, el caso es que tan solo se sabe que tuvo que ser su nacimiento, ¿no? El de Gastón de Bern, anterior al año 1074. Pues en ese momento el matrimonio entre sus padres, el vizconde de Bern, Centulo V el Joven y Gisela, fue disuelto por orden del Papa Gregorio VII, quien adujo a temas de consanguinidad para pues disolver este matrimonio, ¿no? Por lo cual el hijo tuvo que ser tenido pues como mínimo antes de ese año 1074, claro, en el que se separan, ¿no? Queda disuelto ese matrimonio del que comentabas entre Céntulo V del Bearn y Gisela. Eso es. Entonces Céntulo, el padre de Gastón de Bern, el padre de la criatura, que ya había tenido 2 hijos con Gisela, el propio Gastón y su hermana Osquinet, pues aceptó la orden del pontífice e incluso fundó como penitencia, el padre de Gastón de Bern, un priorato en la ciudad de Morlas, que fue puesto pues bajo la dependencia de la abadía de Cluny. Que va teniendo aquí cada vez una importancia mayor, ¿no? El tema de la orden cluniacense, todo esto... Eso es, que la abadía de Cluny no es cualquier abadía, ¿no? Porque, bueno, pues es la difusora del románico en Europa. Por prácticamente toda Europa. Eso es. Entonces, bueno, el caso es que Gastón y Alfonso el Bateador pues debían ser más o menos parecidos en edad. Más o menos, sí. Se llevarían igual unos poquitos años, pero bueno, eran de generaciones parecidas, ¿no? Eso es. Porque tampoco se conoce exactamente cuándo nació el monarca aragonés, Alfonso el Bateador. Es un caso, entre comillas, similar. Sí, aunque se suele establecer pues que fue en torno al año 1073. Cuando nació Alfonso el Bateador, ¿no? Eso es. Entonces, es una cercanía en edad que fue pues un puntal importante para favorecer la buena relación entre ambos, además de tener una sintonía y una visión pues parecidas que luego iremos relatando. Porque, claro, todo cuenta, ¿no? Al final, pocas veces reparamos pues las relaciones personales al final, ¿no? En este tipo de relaciones, claro, ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de circunstancias, ¿no? Pues que la edad, que más o menos los dos tenían la misma edad, y lo que facilita a lo mejor el entendimiento. Pues parecen cosas baladís, pero pues no lo son. No, esto lo hemos mencionado muchas veces, que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, el por qué Ramiro II el monje más tarde acabará decidiendo casar a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV, pues porque se conocen personalmente, se llevan bastante bien, son más o menos de la misma edad en ese momento, o parecidas, y bueno, tenían visiones similares, y al final, pues bueno, eso también tiene un peso importante, ¿no? Y bueno, igual que sucede con su nacimiento, en el caso de que estamos con Gastón de Bern, de su juventud, de este señor, tampoco se conoce demasiado, ¿no? Así es, tampoco es que se conozca gran cosa, y para saber un poco más de él, pues ya nos tenemos que ir hasta el año 1085, momento en el que se casa con Talesa de Aragón. O sea, que aquí ya empezamos a ver una relación muy importante, muy estrecha con la monarquía aragonesa, ¿no? Ya por vía matrimonial. Efectivamente, y aquí es donde pues vuelven a entrar pues en acción, ¿no? Esas relaciones que comentaba Sergio, pues entre Aragón y el norte de los Pirineos. Recordemos que Gastón de Bern es vizconde sí. Es el heredero o lo va a ser, sí. Porque ¿quién es esta señora? El vizcondado de Bern, que está pues pegado a los Pirineos, en el sur de Francia. Eso es. Que has mencionado a Talesa de Aragón. ¿Quién es esta señora? Pues esta señora con la que se casa Gastón de Bern, y aquí vemos las relaciones internacionales en los casamientos con los Aragón, esa señora Talesa era hija de Sancho Ramírez, pero no nos confundamos. No el Sancho Ramírez que fue rey de Aragón, no. El padre de Alfonso el Bateador, ¿no? Era otro Sancho Ramírez. Era un hermanastro de Sancho Ramírez, de hecho. Exacto. Que para no liar van y los llaman igual. Sí, para no hacernos demasiado lío a los historiadores del futuro, ¿verdad? Ese es, Sancho Ramírez, hermanastro de Sancho Ramírez. Claro, porque aquí resulta que Ramiro I, el que considerado primer monarca o soberano de Aragón, pues bueno, tuvo varios hijos, siendo su heredero y sucesor el ya conocido Sancho Ramírez. Este sí que fue el rey, ¿no? Fue uno de los hijos de Ramiro. Pero Ramiro, que era un poco pillín, por decirlo de alguna manera, tuvo también hijos ilegítimos, es decir, fuera del matrimonio, como por ejemplo de su relación con Amuña de Barbenuta, ¿no? Y de ahí, de esa relación extramatrimonial del rey Ramiro I de Aragón con esta Amuña,
allí nació este otro Sancho Ramírez, ¿no? Tenemos a Sancho Ramírez el rey y Sancho Ramírez el bastardo. El hermanastro. Exactamente, que acabó siendo reconocido por su padre, por Ramiro I, ¿no? Este otro Sancho Ramírez fue reconocido como hijo. Como hijo natural y tal. Y bueno, de hecho, con el tiempo, además fue muy importante. Tuvo tenencias importantísimas como las de Benabarre, Fantova, Aibar, también, es decir, varios señoríos, también, no solo en Aragón, sino también en el reino de Pamplona, porque recordemos que su hermanastro Sancho Ramírez se convertirá en rey de Pamplona también. Son señoríos importantes. El de Benabarre, por ejemplo, es una plaza importante que hace frontera con la taifa de Saracusta. Claro. El caso es que Sancho, este Sancho el ilegítimo, podríamos nombrarle, ¿no? Tuvo varios hijos a su vez, ¿no? Siendo uno de esos hijos, o hijas en este caso, esta señora llamada Talesa, ¿no? Eso es. Quien es la que hemos mencionado que en el año 1085 se gastó esta Talesa de Aragón con Gastón de Ver. Se casó, sí, con Gastón de Ver y al fin y al cabo, bueno, pues dejando de lado bastardías y demás situaciones, no hay que olvidar que era sobrina del rey Sancho Ramírez de Aragón, claro, el padre de Alfonso el Batallador. Es decir, que al final es una relación muy estrecha entre Aragón, la monarquía aragonesa y este vizcondado de Ver. Eso es. Y como dote de bodas, pues Talesa le aportó a Gastón el vizcondado de Montaner. De su matrimonio, pues también podemos sacar una hipótesis de un año algo más aproximado de su nacimiento, ¿no? Sí. A causa de ese matrimonio con Talesa. Porque si se casa en el año 1085... quiere decir que ya tenía cierta edad para casarse, ¿no? O sea, se casa en el año 1085 y hemos dicho que nació antes del 1074. Es en el que se separan sus padres, ¿no? Sí. Pues es lógico pensar que Gastón no se estaba casando con apenas 11 años de edad. Que no sería imposible, pero bueno, lo lógico es que fuera un pelín más mayor. Eso es, o sea, nacería antes del año 1074, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra apuesta ronda en que nació entre el año 1069 y 1070 sí, aproximadamente. Diríamos que hacia esos años es cuando es probable que nacería este Gastón de Ver. Claro, teniendo en cuenta a la edad que se casó él y 1085 y el año en el que se separan sus padres y por lo tanto claro, ha tenido que nacer antes que ese año, en 1074, claro, pues ahí... El año, y ya no solo en que se separan, sino el año también en que se casan sus padres, sí, y los demás hijos que tienen, etcétera, pues bueno. El caso es que 5 años después de casarse, Gastón de Ver llegó la muerte de su padre Centulo en el año 1090 y por lo tanto pues le llegó el turno de sucederle ya como vizconde de Ver. O sea, ya tenemos aquí a Gastón como Gastón IV del vizcondado del Ver, ¿no? Eso es. Una vez más, pues apenas existe todavía información de esta etapa. O sea, que es una juventud, incluso en los primeros años de su gobierno, digamos como vizconde, pues un poquito oscuros, por así decirlo. En el que solo tenemos algunas piececitas, ¿no?, de la historia. Claro, suele pasar. No, suele pasar con grandes personajes que no conocemos casi nada de su juventud y niñez. Apenas se conocen datos pues de cómo Gastón de Ver tuvo que luchar contra otros competidores, ¿no?, por el vizcondado de Ver, como fueron los señores de Edas y Sola, pues tuvo que competir con ellos para defender su herencia. Sí, que se ven ahí pues ciertos conflictos militares en esa época, de los pocos datos que tenemos, ¿no?, que al convertirse en vizconde pues tiene que defender esa herencia. Y bueno, pues de hecho, cuando hablamos de que se sabe poquito de los primeros 30 años, incluso, es que ya no estamos solo en la juventud, es que llegamos hasta pues casi la treintena, los primeros 30 años de andanzas de este hombre, de este Gastón de Ver. Esto nos lo muestra, por ejemplo, que de sus primeros años como vizconde, que acabas de decir, Santiago, que se convierte en vizconde en el año 1090, pues apenas queda un documento prácticamente de esos primeros años que data del año 1094 y que nos muestra a Gastón, simplemente, que tampoco es un documento que nos diga algo súper épico y tal, sino que está ahí dedicando una iglesia, pues supuestamente porque probablemente ha hecho algún tipo de donación a esa iglesia. Pues es de los pocos datos fidedignos que tenemos de que este señor ya como vizconde del Ver pues está haciendo cosillas, pero bueno, poco más sabemos, más allá de pues eso, de esa defensa inicial de su herencia, de esas luchas en la región. Eso pero es, bueno, noticias irrelevantes. Exacto, bueno, irrelevantes entre comillas. Sí, que no es algo nada súper épico, ¿no? Pero ya es al año siguiente de ese documento que acabo de comentar, es decir, ya nos vamos al año 1095, cuando llega el momento que cambió, bueno, la vida de Gastón de Ver y de tantos otros en el mundo, ¿no? Porque, bueno, a inicios de ese año, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el emperador de Constantinopla, Alejo I Comneno, pues envió una embajada a Occidente solicitando ayuda militar a los príncipes cristianos contra el avance de los turcos selyúcidas. Y es que la situación del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino,
en la península de Anatolia, es decir, la actual Turquía, pues desde la durísima derrota que sufrió en el año 1071 en la batalla de Manzikert, pues no había hecho nada más que empeorar. Sí, de ¿no? hecho Estaba contra las cuerdas. Su presencia en Anatolia era prácticamente unas pocas ciudades en las costas y poco más, porque los turcos selyúcidas habían avanzado muchísimo, ¿no? Durante esos años, hasta que en ese momento llega pues ese mensaje de socorro del emperador Alejo, ¿no? Sí. En el que el mensaje ya a Occidente, además con esa circunstancia de que ahí ya se había producido la ruptura de cristiana entre cristianos occidentales, es decir, católicos y ortodoxos, que ya además sí somos cristianos, pero cada uno de su padre y de su madre, con todo lo que supuso, ¿no? Pero claro, aún así el mensaje ya del emperador ya es en plan, señores, nosotros llevamos siendo el escudo de la cristiandad en Oriente desde hace siglos, y hasta ahora ha ido bien la cosa. Pero ahora mismo ya o nos echáis una mano o este imperio se viene abajo y será vosotros a quien os tocará de primera mano luchar contra el Islam. O sea, que vosotros sabréis. O sea, que lo que acabará pasando exactamente, con el paso acabará pasando eso, ¿no? Con el tiempo. Pero el mensaje al final del emperador Alejo es este. Y claro, de momento llega este mensaje a principios del año 1095 y el único que hace caso de verdad aparentemente al llamamiento inicialmente, ¿quién es? Pues no otro que el Papa Urbano II, quien organiza en la ciudad francesa de Clermont un concilio que se celebró entre el 18 y el 28 de noviembre de ese mismo año de 1095. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este concilio de Clermont? Pues que a él acudieron unos 300 miembros del clero de toda Francia y el pontífice pues exhortó a estos que también llevarán a señores laicos a participar del mismo. Entonces, en el penúltimo día del concilio, el 27 de noviembre, el Papa Urbano dio un discurso ante los presentes en el que hacía un llamamiento a toda la cristiandad, ya fueran ricos o pobres, para ir a Oriente a luchar y a recuperar los santos lugares. Declaró la Velum Sacrum, es decir, la Guerra Santa, trató de recuperar la paz y tregua de Dios para evitar que los cristianos lucharan entre sí y focalizar todas sus andanzas bélicas hacia Oriente. Además de prometer la remisión de los pecados a todos aquellos que realizarán el viaje a Tierra Santa para luchar. Todo ello terminando su discurso con el famoso Deus Vult, ¿no? Que en latín significa Dios lo quiere. Sí. Y que acabó convirtiéndose pues en la máxima del espíritu cruzado de las décadas siguientes. Sí, y no solo en Oriente, que recordemos, hemos hablado un montón de veces, por ejemplo, esa zona de Huslibol al lado de Zaragoza. Huslibol viene de Deus Lobol. Exactamente, o sea, Deus Vult, ¿no? Ese grito de guerra cruzado, porque, bueno, una vez más, digamos que la conquista de Zaragoza en el año ya 1118, es decir, ya más con protagonistas como estos, ya sabemos que Gastón de Ver va a estar ahí presente, bueno, pues esa conquista tuvo la bula de cruzada, también otorgada por el papado, o sea que bueno, es que está todo ese espíritu ya en esa época. Además, lo hemos comentado, que yo creo que es que ni siquiera el Papa Urbano se imaginaba que fuese a tener el éxito que realmente tuvo, porque además esto que has dicho antes de que hizo un llamamiento a pobres y ricos, ¿no? Tanto a los más pobres europeos como a los señores cristianos más ricos y tal. Y es que todos respondieron. De hecho, de la primera cruzada se conocen dos fases: la cruzada de los pobres y la cruzada de los ricos, ¿no? Que es la que tuvo éxito, porque la cruzada de los pobres, pues prácticamente de forma anárquica, de repente empieza un río de cientos e incluso miles de personas que prácticamente con lo opuesto empiezan a marchar, especialmente desde Francia, recorriendo Europa, que además la lían parda. Sobre todo cuando llegan a zona de Hungría, etcétera, llegarán hasta Anatolia y ahí, bueno, pues ahí es un desastre todo completo porque van sin ningún tipo de organización y será ya esa cruzada ya liderada por señores, muchas veces segundones, pero bueno, señores de la nobleza cristiana, especialmente franca, que serán los que llevarán a cabo lo que será la conquista de los santos lugares, ¿no? Que es ahora lo que vamos a ir comentando, ¿no? Claro, pero tuvo éxito también por las circunstancias del momento, ¿no? O sea, estamos en una época de beligerancia entre señores. Y bueno, pues esto pues servía pues para ganar nuevas tierras y para, bueno, pues esa violencia, ¿no? Nobiliar, pues canalizarla hacia el exterior. Sí, desde luego. Bueno, ese fue el funcionamiento. Pero bueno, seguramente ni el propio Papa pensaba que los príncipes cristianos le fueran a hacer caso, porque siempre pasaban olímpicamente, pero ese día, por lo que fuera, pues acabó de nacer la conocida como Primera Cruzada. Le salió muy bien, ¿no? Ya te digo. Así, bueno, pues al igual que otros señores feudales de lo que hoy se considera Francia, pues el vizconde Gastón IV de Ver se enroló en el año 1096 junto a su hermano Centulo en el ejército cruzado comandado por Raimundo de Saint-Gilles,
conde de Tolosa, marqués de Provenza, y uno de los señores feudales más importantes de la Primera Cruzada. Y ahí Gastón de Ver pues embarca con sus mesnadas como vizconde y tal, y se va a Oriente, ¿no? A participar en esa Primera Cruzada. Eso es. Y entonces en las crónicas se menciona a Gastón participando y destacando en el asedio cruzado contra los turcos selyúcidas de la ciudad de Nicea, desarrollado entre mayo y junio del año 1097. Que aproximadamente Nicea en ese momento, ahora creo que se le ha comido ya lo que es la antigua Constantinopla, actual Estambul, ¿no? En su parte asiática, pero bueno, estaría más o menos por ahí, al otro lado de la ciudad de Constantinopla, en la costa turca, ya de lo que es la actual ciudad turca, bueno, costa turca, perdón. Y bueno, pues por ahí está Nicea, que de hecho había sido muy importante en los inicios del cristianismo. Ahí se desarrollaron concilios de la iglesia importantísimos. Tú lo conoces bien, Santiago. Sí, el concilio niceno-constantinopolitano. Exactamente. No, el concilio en el que se fija por primera vez la ortodoxia. Eso, o sea, de la que es iglesia. que para la cristiandad y para la iglesia católica era una ciudad importantísima, simbólicamente hablando. Sí, eso es. Pues al mes siguiente, este Gastón de Ver también destaca en una carga de caballería en la batalla del desfiladero de Dorilea, y ya después del verano estuvo entre octubre de 1097 y junio de 1098 en el larguísimo asedio de la ciudad de Antioquía. Claro, vemos ahí como desde que se embarca en el año 1096 en la cruzada, esa cruzada ya llega a tierras anatólicas y va avanzando, y ya nos estamos metiendo prácticamente en Siria, ¿no? Con ese asedio de la ciudad de Antioquía ya en el verano del año, bueno, a caballo entre los años 1097 y 1098, porque se va alargando, ¿no? Y aquí Gastón, bueno, comenzó a participar ya, esto será muy importante, en la organización y construcción de armas de asedio, ¿no? Quizás aplicando, pues es posible que técnicas de esos romanos orientales o bizantinos durante el sitio anterior de la ciudad de Nicea, que acabamos de comentar, ¿no? Pues bueno, unos conocimientos que desde luego fueron clave en la trayectoria posterior de Gastón, tanto durante la cruzada que estamos comentando, ¿no? Que va ya poquito a poquito camino a Jerusalén, como cuando empieza a participar junto a sus mesnadas, junto al rey de Aragón. Eso es. En la península ibérica. Claro. Y gracias a todos estos actos en los que se fue distinguiendo, Gastón asumió su primer mando importante liderando a los nobles de Gascuña y Poitiers en la batalla que el 28 de junio del año 1098 pues puso en manos cruzadas la importante ciudad de Antioquía, cuya posesión suponía la llave de Siria, claro, y la apertura del camino hacia la mismísima Jerusalén. Claro, es que fue su conquista, costó muchísimos meses de asedio, pero era clave en el camino si querían llegar hasta Tierra Santa, hasta los santos lugares y especialmente hasta Jerusalén. Claro. Pero bueno, una vez conquistada Antioquía, en los meses siguientes, pues a Gastón de Ver, en las crónicas de toda esta cruzada, se le sigue mencionando. Vemos que, oye, que cada vez va alcanzando mayor importancia, mayor participación. Se le menciona a Gastón de Ver entre los caballeros que acompañaron, por ejemplo, a Balduino de Bulón, futuro rey Balduino I de Jerusalén, el primer monarca de este reino cruzado que se creará en Jerusalén, ¿no? Pues se le menciona que a Gastón de Ver acompaña a este Balduino en la toma de la ciudad de Edesa, también ahí en Siria, ¿no? Sí, y así, pues, bueno, y tras participar en otras acciones, ya vemos a Gastón convertido en todo un señor de la guerra, claro, protagonista durante el asedio de Jerusalén. Se le asigna la organización de las armas de asedio para rendir la ciudad, y también asume el mando de las fuerzas gasconas situadas frente a la llamada Puerta de Goliat al oeste, ¿no? de la urbe. Uh-huh. El sitio fue avanzando hasta el 15 de julio del año 1099, en que se abrió brecha en las defensas. Gastón fue de los primeros en unirse junto a sus tropas al asalto general, logrando tomar las defensas en las torres de Goliat y David, adentrándose en Jerusalén y llegando hasta la antigua explanada del templo, el famoso templo de Salomón. De Salomón, destruido en la antigüedad, y que queda, pues eso, el famoso muro de las lamentaciones. Así ¿no? es. Y bueno, que no era parte del templo realmente, sí, sino de las de la estructura, del recinto, murallas que sí, había alrededor de él. Pero bueno, como es lo que queda, pues claro. Y por lo que nos cuentan las fuentes, aquí ya, bueno, pues una vez que se abre brecha a las defensas, pues ahí comenzó una masacre indiscriminada una matanza realmente por parte de los cruzados, ¿no? Bueno, las fuentes nos hablan incluso que literalmente corrían por algunas calles ríos de sangre vertida, ¿no? Aquí las fuentes parece, o al menos no nos lo mencionan demasiado, que Gastón no participó prácticamente en esa indiscriminada matanza a la que los cruzados sometieron a los habitantes de la ciudad de Jerusalén en ese 15 de julio y días siguientes del año 1099, ¿no? Y de hecho parece ser incluso que llegó a entregar sus propios estandartes a un grupo de civiles musulmanes que se habían refugiado en lo alto de una de las mezquitas, pero que bueno, al día siguiente pues no pudo evitar que un grupo de cruzados se dirigiera a la zona y acabara asesinando a todos, a pesar de que estaban declarados como bajo la protección del señor de Belbear, ¿no? De este Gastón IV. Eso es. Gastón tampoco participó, quizás por ser un señor menor,
en las intrigas y luchas que se desataron entre los líderes cruzados por bien quién se quedaba con qué. Claro, porque ahí empezaba en plan, bueno, pues a ver, ahora quién se queda con el propio reino, ¿no? ¿Quién se convierte en rey? ¿Quién se convierte en señor de tal, en castillos, lo que sea? Pues aquí Gastón es verdad que, o al menos no se le menciona que participe en todo ese reparto. No pinchaba ni cortaba mucho. O al menos no quiso porque al final era un noble segundo. Sí, pero era un segundo, pero era un vizconde, o sea que sí que podría haber dicho, pues yo quiero un señorío y tal. Él parece que estaba más pensando en volver a sus dominios, ¿no? Que yo ya he hecho mi parte, he participado en las conquistas de los santos lugares. El caso es que, bueno, pues en las intrigas y luchas que se desataron, pues aparentemente no participa. Y tras participar en la batalla de Ascalón... Sí, porque las luchas continúan, claro. En agosto de 1099, pues acabó embarcando en el puerto de la Odisea junto al conde de Flandes, el duque de Normandía y probablemente su propio hermano, Céntulo de Bigorra, regresando así a Europa. Sí, y así su participación en la primera cruzada, una vez que había sido conquistado los santos lugares, especialmente Jerusalén, pues finalizaría. Sin embargo, sus andanzas no se quedarían ahí y muy pronto se acabaría convirtiendo en el brazo de hierro de Alfonso I el Batallador. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A su vuelta de Tierra Santa, Gastón volvió a centrarse en el gobierno de sus dominios, ejerciendo una actividad muy intensa en los primeros años del recién estrenado ya siglo XII. Curiosamente, una de las facetas sobre las que más se centró fue en potenciar el ramal tolosano o ramal aragonés del Camino de Santiago. Un tramo que recordemos, y hemos hablado en multitud de ocasiones de él, pues que nacía en la ciudad de Tolosa, la actual Toulouse, que atravesaba el Pirineo por el paso del Somport y que la monarquía aragonesa, evidentemente muy interesada en ello, llevaba impulsando muy fuertemente, especialmente desde el reinado de Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón. Pues el aumento del paso de peregrinos se veía, evidentemente, y como así fue, como una oportunidad para aumentar los recursos económicos y demográficos de ese todavía joven incipiente reino de Aragón. Pues ahí entró, por ejemplo, el fomento de los hospitales de peregrinos, ¿verdad, Santiago? Pues siendo fundamental, por ejemplo, el de Santa Cristina de Somport, que lo hemos comentado alguna vez, este hospital de peregrinos en ese ramal aragonés, especialmente cuando llegabas de Aragón en ese puerto del Somport. Sí, porque acabó siendo uno de los 3 mayores hospitales de peregrinos de toda la cristiandad. De toda, o sea, eso según el Códice Calistino. Es que no es poco, o sea, claro, no, quizás no todavía en ese primer momento, pero de tanto impulso que se le dio desde la monarquía aragonesa o señores feudales que fueron haciendo donaciones. De hecho, aquí Gastón de Ver también participó en ello. Estamos hablando de que hay 3 grandes rutas de peregrinaje en la cristiandad. Una es Roma, otra es Jerusalén y otra es Santiago de Compostela. Claro. Bueno, pues de esas 3 rutas que abarcan kilómetros y kilómetros y kilómetros. Miles de kilómetros, de hecho. Que habrían un montón de hospitales. Estamos hablando que este Códice Calistino reconoce al de Somport como uno de los 3 más importantes de la cristiandad. Estos hospitales que eran pues más para pernoctar, para recibir, bueno, pues tener un sitio donde dormir esa noche, pues un hospital de peregrinos, no sería, siempre lo comentamos, pero por si acaso no hay que dar nada nunca por sentado. Y bueno, pues aquí el vizconde Gastón, de hecho, una vez ha regresado de la cruzada, de su participación en la cruzada que os acabamos de comentar, pues realizó donaciones, por ejemplo, para este hospital de peregrinos de Santa Cristina de Somport, que además los restos están musealizados y, bueno, se pueden visitar. Cuando vas ahí un poquito, subes hacia el Somport y tal, con el autobús este que sale de Jaca y te lleva para hacer la primera ruta, la primera etapa del Camino de Santiago en territorio aragonés, español, pues está por ahí. Y bueno, pues aquí, pero no solo ahí el vizconde Gastón participa en la fundación, bueno, en la fundación no, en donaciones a este hospital, sino que de hecho, junto a su esposa, recordemos, Talesa de Aragón, pues él, tanto ella como él, fundaron una serie de albergues y hospitales también en los bosques que atravesaban sus propios dominios y que llevaban precisamente hacia el Somport, ¿no? Son los casos, por ejemplo,
de los albergues y hospitales de peregrinos de Mifaguet, de La Comán, de Saubela. Bueno, pues que al final era cuestión de crear una ruta, de fomentar una ruta que si hay ese tipo de establecimiento, los peregrinos se van a ir por ahí en lugar de ir hacia Roncesvalles. Claro, porque digamos que las políticas de fomentar el Camino de Santiago que llevaban haciéndose en Aragón, pues también interesaban al vizconde de Bern, claro, porque las rutas hacia Aragón pasaban de lleno por sus territorios, ¿no? Entonces, claro, colaboró de primera mano en este proyecto, ¿no? O sea, sí se colaboró desde parte de los dos estados, ¿no? Claro, exactamente. Ahí, pues un poquito era por interés económico, pero también por, bueno, pues es decir, que está aquí haciendo donaciones para algo espiritual y religioso, ¿no? Claro, hay una confluencia de intereses entre ambos estados, ¿no? Entre ambas dinastías. Sí. También fue un importante impulsor, Gastón IV de Bers, del arte románico en el Ver, al iniciar obras como las de la Catedral del Escar hacia el año 1120 o las de la iglesia de Santa Fe de Morlàs, en los que se ve una enorme influencia estilística de la Catedral de Jaca, construida durante el siglo anterior. De hecho, se puede ver en el caso de la Catedral del Escar el famoso y tan característico el ajedrezado jaqués que nos gusta tanto a todos, ¿verdad? Eso es, que aparece en todas partes por las iglesias románicas del Camino de Santiago, ¿no? Por lo menos en España. Sí. Pero por lo que más destacó Gastón de Bers fue no por este tipo de política interior, sino por su política exterior y por esa estrechísima alianza que mantuvo hasta su muerte con los reinos de Aragón y de Pamplona a través de la monarquía aragonesa. Claro. Una alianza de lucha contra el Islam, ¿no? Por un lado, trató de mantener la independencia de unos dominios que, al igual que Bigorra, pues formaban teóricamente parte del Gran Ducado de Aquitania y por tanto del Reino de Francia. Pero lo cierto es que los vínculos tanto del Bern como de Bigorra eran mucho más estrechos a esas alturas con Aragón que con Francia. Exactamente. Y lo van a seguir siendo durante varias décadas más. De hecho, prácticamente todo el resto del siglo, de este siglo XII que acabamos de comenzar prácticamente. Aparte de que eran estados vecinos, pues les unían intereses comerciales, ¿no? Pues comunes, como hemos visto. Y el nexo de unión de esta cercanía, bueno, pues ya lo tenemos. Su matrimonio con Talesa, que era sobrina de Sancho Ramírez, el cual a su vez era, pues como ya sabemos, el padre de Alfonso I el Batallador, el rey de Aragón con el que se alía. Exactamente. Pero, ¿cuándo comenzó a participar Gastón IV del Bern, este vizconde, en las campañas del Batallador y en la política expansiva de ese reino de Aragón durante las 3 décadas en las que Alfonso el Batallador es rey? Que bueno, una política expansiva que también venía de antes, ¿no? Sancho Ramírez la desarrolla mucho, Pedro I durante sus 10 años como rey también es el conquistador de Huesca, etcétera. Pero bueno, sobre todo las grandes conquistas se producen con el Batallador. Pues bueno, ¿cuándo Gastón IV empieza a meterse en esa alianza con el Batallador? Pues lo cierto es que existe un documentado fechado en el año 1113 en el que se le menciona como señor de la ciudad de Barbastro. Claro, esto es importante. Así que tiene que ser antes. Ya. Tenemos que tener en cuenta que esta ciudad es conquistada por los aragoneses de forma definitiva unos pocos años antes. Concretamente en el año 1100. Sí, eso es, en el año 1100, todavía durante el reinado del hermano mayor del Batallador, el rey Pedro I. Sí. Esta ciudad de Barbastro, decimos, conquistada de manera definitiva en el año 1100 porque ya había habido otras ocupaciones de esta ciudad, lo que pasa que, bueno concretamente una, la cruzada del año 1064. Eso, lo que pasa que al año siguiente, pues los musulmanes la recuperaron. Sí, con el rey Al-Muqtadir de Zaragoza, ¿no? La recupera. Claro, entonces, de manera definitiva, se conquistó esta plaza en el año 1100. Y en 1113 al menos hay un documento que tenemos ya a este Gastón de Bers como señor, o sea, que esta tenencia se le ha concedido a la monarquía aragonesa. O sea, algo tiene que haber ahí en medio, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que en agosto del año 1099 a Gastón todavía lo tenemos por Oriente porque no había regresado todavía a casa, ¿no? Sino que estaba batallando en Tierra Santa. Esa batalla de Ascalón que hemos mencionado después de la conquista de Jerusalén, sería tremendamente precipitado decir, bueno, pues claro, le da la tenencia de Barbastro porque participa en la conquista de Barbastro del año 1100, pero teniendo en cuenta que en agosto del 1099 lo tenemos todavía en Oriente, un poco difícil. Es complicado, ¿no? Que llegar a estar presente en la conquista de Barbastro, en dicha campaña este Gastón de Bers, por no decir imposible. Claro. Así que otra explicación tiene que haber ahí para que se le conceda esta tenencia y que se meta de lleno en la presencia y en ese expansionismo militar del Reino de Aragón. Sí, debió de participar en alguna otra campaña, ¿no? Además,
en alguna otra campaña posterior. Además, esas fuertes y estrechas relaciones de Aragón con algunos de los señores del mediodía francés, los cuales llegan a participar en las campañas militares hacia el Andalus, parece que en realidad se forjan ya con Alfonso en el trono, que recordemos que lo alcanza la segunda mitad del año 1104 al fallecer su hermano Pedro, tratando de lograr a su favor pues el vasallaje de los señores del Valle de Arán. En ese momento Pedro I fallece y como no tiene herederos porque sus hijos han muerto en los meses anteriores, al final su hermano pequeño, Alfonso el Batallador, Alfonso Sánchez hasta entonces, es el que se convierte en rey de Aragón. Y es ahí a partir de ese momento, en 1104, cuando en los años siguientes parece que sí ahí empiezan a aparecer esos señores más allá del norte de los Pirineos, participando en esa expansión del sur en Al-Ándalus, ¿no? De hecho, dentro de ese proceso, por ejemplo, que tampoco lo conocemos muy bien, pero sí que tenemos algunos detalles. Por ejemplo, vemos que en el año 1108, ya con Alfonso Batallador como rey de Aragón desde hacía 4 años, el vizconde Bernard Atón IV Trencabel, de la familia de los Trencabel, y el conde de Tolosa también, es decir, la ciudad de Toulouse, tomaron a Alfonso de Aragón como señor natural, ¿no? Hay un documento que lo menciona como que son una especie de vasallos para lograr un aliado poderoso. Estos están buscando un contrapoder frente a la cada vez mayor presión que estos dos señores, este Bernard IV Trencabel y el conde de Tolosa, esa presión que estaban sufriendo cada vez más, siendo sometidos a ella por parte de ¿quiénes? Del conde Ramón Berenguer III el Grande de Barcelona y también del duque de Aquitania, que estaban buscando pues someter esa zona, ¿no?, de la zona de Carcassona, Toulouse, a su poder. Pues estos dos buscan un contrapeso, y ese contrapeso ¿quién es? Alfonso el Batallador, que esto es lo que es un detalle que nos muestra que, bueno, que esos señores feudales del norte de los Pirineos, algunos de ellos, buscan precisamente el apoyo de Aragón. Sí, pues en ese contexto, en ese momento, pues debió de estar también pues Gastón de Ver, ¿no? Quizás esto ayudó a que ya hubiera un grupo de caballeros de origen gascón que participara en las mesnadas del Batallador en la batalla de Valtierra, en la cual se derrota a las tropas del rey de la taifa de Zaragoza, Mustaín II, y que se celebró el 24 de enero del año 1110. Entonces, ¿puedo estar ya allí presente Gastón de Ver? Pues a lo mejor. Pero no tenemos un documento que nos lo mencione. Tampoco lo sabemos. En ese enero de 1110, teniendo en cuenta que en 1113 ya es señor de Barbastro como mínimo. O sea, que ahí está, pero estaría ese pasito. Pero sí que estamos viendo ya que hay caballeros del norte de los Pirineos participando dentro de las mesnadas del Batallador en sus conquistas en el Valle Medio del Ebro. O sea, recapitulamos. Desde el año 1108 hay caballeros francos. Bueno, al menos en 1108 hay señores que están Sí. se han sometido bajo un virtual vasallaje al rey de Aragón. Eso es. En el 1110 es la batalla de En Valtierra. 1110 sí que tenemos caballeros gascones participando en tierras aragonesas, en el Valle del Ebro. Y en el año 1113 es señor de Barbastro. Exactamente. Pues por ahí, entre el año 1008 y 1113 debió de hacer algún servicio. Eso es. Igual en la batalla de Valtierra, pero no lo sabemos. Claro, pero no está mencionado, pero bueno, por ahí vamos dejando ese hilito, esos pequeños hilitos que bueno, que podemos ir uniendo, ¿no? O intentarlo. De todas formas, y por tener ese contexto, un contexto con todo ese momento, lo que está ocurriendo en esos años, también hay que tener en cuenta pues que el rey Alfonso estará justo en estos años que estamos mencionando, y especialmente desde el 1109 hasta el 1114, ocupado con sus asuntos leoneses, porque recordemos que en esos años está casado con la reina Urraca I de León, y en esos años está sometiendo en constantes guerras civiles a los señores, especialmente a la nobleza leonesa y gallega, que están levantándose constantemente, y está más por ahí. Sí que tiene unos cuantos problemillas por allí. Quizás es posible que aparezca Gastón, que le dé la tenencia de Barbastro para protegerla, para que quede protegida Barbastro frente a posibles ataques, mientras él está más ocupado en Oriente. Quizás sea, bueno, Sí, en Occidente, mejor dicho, en el Occidente peninsular. Sí, porque mientras está ocupado ahí en el Reino de León, deja como un poco aparcado pues el avance hacia el sur aquí en Aragón y los asuntos aquí de Aragón, Sí. ¿no? Entonces, bueno, A ver, que es verdad que Alfonso está pendiente en cierta medida de lo que ocurre en sus propios dominios, como se ve en Valtierra, porque él ya está en León, y cuando se entera que el rey de Zaragoza está atacando sus dominios, sobre todo especialmente la zona de Tudela, de Tafalla, y está regresando, es cuando le intercepta, él ha regresado y le intercepta en Valtierra. Pero aún así, claro, está mucho más pendiente de lo que ocurre en esos dominios leoneses. eso es. El caso es que será ya tras la anulación del matrimonio con Urraca de León, anulación por parte del papado, cuando Alfonso pues se centre en la preparación de las grandes campañas militares que entre los años 1118 y 1120 someterán a sus designios todas las grandes urbes y alquerías
del Valle Medio del Ebro. Es que son unos años súper intensos en lo militar en la región, porque es que es entre 1118 y 1120 son conquistadas todas las ciudades de la zona, ¿no? Y será entonces, a partir de esas campañas, cuando ahora ya sí que sí, aquí ya no hay ningún tipo de duda, ya sí que veremos a Gastón IV, también a su hermano Céntulo de Bigorra acompañándole y a otros señores feudales del norte de los Pirineos formando parte de las tropas lideradas por Alfonso el Batallador. En este programa hemos hablado en otras ocasiones del espíritu de cruzada que ambos compartían, vale. Hemos hablado también hace un rato de que tenían una edad similar, una visión guerrera y religiosa muy parecida. También hemos hablado de la importancia de que un aliado como Gastón tuviera experiencia en armas de asedio, ¿no? Como la que había adquirido en la primera cruzada. Y claro, es que esto es importantísimo, desde luego. Pero hay que recordar que todavía, más de 9 siglos después de la conquista de Zaragoza, hay muchas lagunas sobre cómo fueron los 7 meses de asedio cristiano a Zaragoza en ese año 1118 y de qué manera y hasta qué punto se utilizaron las armas de asedio. Que se utilizaron, desde luego, pero todavía no sabemos hasta qué punto y de qué forma se utilizaron. Pero desde luego Gastón de Ver seguro que tuvo bastante que ver, teniendo en cuenta que había sido el líder del tren de asedio del asedio de Jerusalén. Claro, porque aquí también, bueno, hay que aclarar que las armas de asedio eran más armas psicológicas que efectivas, porque normalmente a las ciudades se les acaba rindiendo por hambre, ¿no? Es verdad que se intentaba abrir brechas en las murallas porque pero era muy complicado. Se daba pie, si te abría una brecha en la muralla, una puerta, etcétera, daba pie a que los defensores aceptaran una negociación, en plan, porque ya decías, bueno, te podemos asaltar ahora y si asaltamos y seguís luchando, aquí luego vienen días de saqueo indiscriminados. Si te rindes ahora, puedes poner ciertas condiciones. Un poquito, es la ley no escrita casi de la guerra, ¿no? Claro. Pero sí, perdón. Sí. Aquí lo realmente importante es que estos señores feudales venidos de ahí de los Pirineos pues se convirtieron de facto en la punta de lanza de las campañas militares de Alfonso I el Batallador desde 1118 hasta más o menos el año 1131 aproximadamente, estando ahí a la cabeza pues este Gastón IV de Ver. Claro, porque aquí una de las grandes limitaciones ante las que se encontraban los reyes de Aragón a la hora de hacer la guerra eran precisamente los famosos fueros, ¿no? Y es que en lo que se refiere a los señores feudales de Aragón y de Pamplona, en general, estos solo tenían la obligación de acudir al llamamiento de guerra del rey durante 3 meses. Y ya está. Lo que duraba más o menos, un poquito más solía durar la campaña militar primavera-verano, exactamente, pero bueno, unos 3 meses. Una vez cumplido esos 3 meses, ese plazo, estos señores feudales eran libres de abandonar la campaña, el asedio o lo que se terciara, normalmente aduciendo a los compromisos de sus vasallos, a los que estaba pagando y tal, y había llevado pues en sus propiedades agropecuarias, en plan, oye, que mi gente a la que he traído aquí en esta campaña tiene que volver a sus granjas para trabajarlas porque si no luego yo no cobro los diezmos o lo que fuera, ¿no? Claro. Esto era un elemento fundamental también a la hora de planificar una campaña militar, o sea, esto era un elemento de primer orden para planificar en cualquier momento una campaña, una correría o incluso un asedio, ¿no? Claro. Y más, pues si en ella había de por medio un asedio que por lo general pues solía alargarse en el tiempo. Claro. Como fue el caso del de Zaragoza, que duró 7 meses. Los asedios, por lo general, suelen alargarse muchísimo en el tiempo, ¿no? Suelen ser más de 3 meses. Claro. Entonces, claro, estos otros señores ultrapirenaicos no se veían encorsetados por esas limitaciones de tener que irse a casa en 3 meses y por ello pues acabaron por convertirse en esa punta de lanza de los ejércitos de Alfonso I el Batallador, teniendo en cuenta además que la monarquía apenas era capaz de mantener por sí misma una pequeña mesnada de hombres armados. Unos cuantos centenares, como mucho. Claro, es decir, que la monarquía dependía de los ejércitos personales de los nobles. Si estos iban a los 3 meses, pues la monarquía pues casi no contaba con efectivos. Entonces, claro, pues aquí pues estos que vienen desde Francia pues fueron importantísimos, claro, ¿no? Fueron esenciales. No existía nada, es que no existía nada parecido a un ejército profesional o así, ni en Aragón ni en ninguna parte, ¿no?, de la Europa de ese momento, nada similar a un ejército real o profesional. Todo dependía de esos señores feudales, como has comentado, Santiago. Así que, bueno, los caballeros francos, pues eso, fueron tan importantes, fueron fundamentales para la conquista de Zaragoza, ahí con Gastón de Ver, por ejemplo, ahí a la cabeza, ¿no?, atraídos por esa búsqueda de apoyos del rey aragonés, pero también por la bula de cruzada concedida por el Papa Gelasio para la conquista zaragozana. Sí, claro, que aquí concedieron también bula de cruzada. Eso es. Parece que las cruzadas solo fueron en el Oriente, no, pero muchísimo menos. Aquí también, sí, ¿no? Sí. Entonces, el vizconde Gastón fue quien recibió el mando del asedio de una gran plaza como Zaragoza, acompañado a su vez de su hermano Céntulo de Bigorra, así como del obispo de la ciudad del Escar, Guido de Lons.
La importancia de Gastón fue clave en el asedio y fue parte fundamental, al igual que otras figuras como el obispo Esteban de Huesca, para que el sitio pues no acabara fracasando y se conquistara la ciudad al imperio almorávide de Al-Ándalus. Lo hemos dicho antes, pero este obispo Esteban de Huesca se merece un programa, porque Sí, este señor era... también vamos, da que hablar. Es que sí da que hablar, señor, madre mía. Más que obispo era un señor, era un señor de la guerra, literalmente, ¿no? Y bueno, gracias a los servicios prestados en liderazgo, armas, dinero, etcétera, pues bueno, tras la conquista de la ciudad, Gastón fue nombrado pues señor de Zaragoza, fue el primer señor cristiano de esa Zaragoza después de la conquista en 1118, lo que claro, unido a esas tenencias que hemos mencionado antes, por ejemplo, un Barbastro o un castillo y algunas más que no mencionamos, ¿no? Claro, esto, y especialmente ahora con la tenencia de Zaragoza, con ese señorío de Zaragoza, Gastón de Ver se convierte en uno de los ricos hombres más importantes de Aragón, a pesar de ser extranjero. Pero claro, es que su apoyo había sido tan fundamental y lo seguirá siendo durante toda la década siguiente, que bueno, es que ya no era un señor feudal venido del otro lado de los Pirineos. Ahora era uno más. Era uno más, exactamente. Era un señor feudal más de Aragón, y como señor de Zaragoza pues repartió también tierras entre los caballeros bearneses que le habían acompañado. Gastón no se quedó en la campaña de Zaragoza, sino que los meses siguientes, ya en el año 1119, participó en las campañas que conllevaron las conquistas de Tudela, Tarazona, Borja y una Soria, que a veces olvidamos, que será repoblada por orden del batallador. Eso es. ¿No? Ya en el año 1120, el objetivo fue Calatayud, lo que provocó por fin la reacción del Imperio Almorávide, que poseía Al-Ándalus en ese momento, y que envió un importante ejército a frenar el avance cristiano. A esa campaña se siguieron sumando grandes señores ultrapirenaicos, como el duque Guillermo IX de Aquitania, y por supuesto, pues ahí estaba Gastón de Ver, en esa batalla de Cutanda, quien también, en esa batalla de Cutanda, en los alrededores de Calatayud, contra ese imperio almorávide. Bueno, tirando más hacia Calamocha, Cutanda y todo eso se produjo. En junio del año 1120. Sí. Eso es, contra ese gran imperio almorávide que quería levantar el asedio cristiano de Calatayud. Y recuperar incluso, la idea era no solo levantar el asedio al que estaba, ahí, o sea, eso, recuperar Zaragoza, el Valle Medio del Ebro que se había perdido en esos años, ¿no? Sí. Se logró en Cutanda una victoria total que dejó muy tocado durante varios años, de hecho, el poder almorávide en la península ibérica, ¿no? Provocando pues esas conquistas aragonesas de Calatayud y Daroca, que tras haber derrotado en Cutanda al ejército de Socorro, pues tanto Calatayud como Daroca cayeron ya en manos aragonesas. Es decir, son unas campañas entre 1118 y 1120 que son brutales en lo militar, en la región. Sí, porque de repente, en apenas 2 años, se había conquistado un extensísimo territorio con un enorme problema de población y por lo tanto defensivo. Pues claro, después de conquistar todo esto en tan poco tiempo, pues hay que defenderlo, ¿no? Y además tiene que haber población. Entonces, para tratar de solucionarlo, se concedieron fueros que atrajeran a gente a aquella nueva zona de frontera, y aquí de nuevo surge la figura de Gastón, quien plantea al rey Alfonso la idea de fundar cofradías de monjes soldados en la zona, a imagen de las que se estaban creando en Tierra Santa. Y así aparecen, por ejemplo, la cofradía de Belchite en el año 1122 o la de los Caballeros de Monreal en el año 1124. Luego también Gastón en esos años participó en la famosa expedición en la que Alfonso de Aragón trató de conquistar Granada, que al final salió rana, ¿no? Pero entre finales del año 1125 y primeros del 1126. Incluso en el año 1127, tanto Gastón como su hermano Céntulo también actuaron como una especie de embajadores ya entre Alfonso I el Batallador y el nuevo rey de León, Alfonso VII, por las disputas que ambos seguían manteniendo todavía sobre la tenencia de la ciudad de Burgos y otras plazas cercanas, como por ejemplo Belorado, ¿no? Y estas ciudades que eran de Castilla, pero que el monarca aragonés trataba de seguir manteniendo como había tenido desde que había sido rey de León en su momento, ¿no? Por ese matrimonio con Urraca. Exactamente, que era la madre de Alfonso VII de León, ¿no? Y bueno, en el año 1130... ya llegamos a la parte final. Sus tropas, las de Gastón, también acompañaron al rey aragonés a la poco entendida expedición para tratar de conquistar la ciudad de Bayona, al norte de los Pirineos. Algo por lo que siempre hemos pasado de puntillas y que intentaremos tratar en algún episodio futuro, porque es quizás la campaña militar, en cuanto a motivaciones y resultado, más oscura de los 30 años de reinado de este monarca, de Alfonso el Batallador. Sí. Y aquí llega el capítulo final de la vida guerrera de Gastón de Ver, porque tras el asedio de Bayona, Gastón de Ver, convertido desde hacía ya más de una década en el auténtico brazo de hierro del batallador, lo fue más que nunca en sus últimos meses de vida. Unos meses entre los años 1130 y 1131, aunque hay cierto debate sobre el año, que igual se quedó solo en el 1130, en los que se dedicó a fortalecer la frontera sur del Reino de Aragón, realizando varias expediciones militares contra los almorávides,
junto al siempre belicoso obispo Esteban de Huesca. Sí, pero en una de aquellas expediciones, pues ambos cayeron en una trampa y acabaron muriendo en combate. Esa fue la muerte tanto de Esteban de Huesca como de nuestro protagonista Gastón de Ver. Sí. De hecho, para los almorávides su muerte fue un gran triunfo, y así nos lo cuenta el cronista contemporáneo de ese momento, Ibn Iddari, quien escribió lo siguiente. Este mismo año murió el gobernador de Valencia, Muhammad Jidar. Dintan Ben Ali la gobernó para consolación de Dios. Venció a los cristianos y la cabeza de su jefe, Gastón, fue traída a Granada. Fue paseada por las calles en la punta de una lanza, escoltada por el redoble de tambores. Esto devolvió la sonrisa al emir de los musulmanes. Vamos, que para ellos fue una tremenda victoria la muerte de este Gastón de Ver, porque había sido el azote, ¿no? O sea, es que se había convertido en el brazo de hierro, como venimos diciendo todo el programa, de Alfonso el Batallador. Claro. El resto del cuerpo, ¿no?, de Gastón de Ver, pues se recuperó pagando un rescate y fue enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor. Es decir, en el Pilar. Eso es, que era como se le llamaba entonces. Pero su tumba pues se perdió durante las obras de construcción del templo neoclásico que hoy vemos y que empezaron en el último tercio del siglo XVII. Uh-huh. Casualidad o no, la desaparición de Gastón pues fue un fuerte mazazo, pues muchos de sus caballeros regresaron a sus tierras, al norte de los Pirineos, lo que debilitó el poderío militar de Alfonso, y eso se vería en la única gran derrota que sufrió en su vida Alfonso el Batallador, que fue en Fraga, en el año 1134, y que unos días después le costaría la vida. Exactamente. Bueno, esta es la historia de Gastón de Ver, ese verdadero señor de la guerra y brazo de hierro del Batallador. La verdad es que una vida que merece también una película, novelas y absolutamente todo, pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Y nada, Santiago, pues lo dicho, nos seguimos escuchando como siempre y hablando de historia en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, igual que nosotros, haciendo y grabando este episodio. Y bueno, ya sabéis que tenéis un nuevo programa cada sábado a las 3 de la tarde. Y si no, lo podéis escuchar, como siempre, en podcast, y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas y suscribíos a los canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa y no os perdéis ninguno. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Por más de un año bajar en Navata por donde mediano quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca,
o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.